las cajas de transferencia. He puesto en la diapositiva algunos gráficos. Como podemos darnos cuenta, hay una diferencia entre las dos superiores contra los dos inferiores, ¿sí? La diferencia es la tracción permanente, ¿sí? Podemos ver las primeras, tenemos motores transversales, ¿sí? En este caso se podría deducir que es la tracción delantera la que está comandando a estos vehículos. Son por lo general all-wheel drive, no necesitan que el conductor los accione. En estos vehículos contamos con una computadora central, con un diferencial. En estas tracciones son de multidiscos hidráulicos. En el momento que deben de accionar estos discos, si la computadora detecta que en el eje de tracción hay una llanta que patina, porque en la ley de tracción todo el par motor se va hacia la llanta que está patinando, entonces el carro va a quedar estático con una llanta a mucha velocidad. La computadora lo que hace es dar paso del par motor hacia las ruedas traseras para que estas propulsionen al vehículo. Entonces así es como podemos tener la tracción integral o 4x4 en estos casos. Sí, lo más común que podemos ver, y históricamente, sí, desde años muy antiguos se utiliza lo que es la tracción permanente trasera para los vehículos 4x4. Sí, en los dos gráficos de abajo vemos que tenemos los motores longitudinales seguidos de una caja de transmisión y al mismo tiempo de la caja transfer o caja de transferencia, ¿sí? Esta puede ser accionada por el conductor, si un 4-wheel drive o 4x4, y la all-wheel drive, que es automatizada por una computadora. Pueden ser de dos tipos. En el primer gráfico inferior es a cadena, en el segundo gráfico inferior es piñones y una palanca que se lo puede accionar desde la cabina. Muy bien, vamos a hablar sobre los mandos, los accionamientos. ¿Cómo es que accionamos esta caja transfer? En el caso de all-wheel drive, sí que permanecemos con la tracción automatizada por la computadora central. Estos vehículos tienen dos accionamientos que son el high y look, rápida y bloqueo, como las conocemos en español. Para circular normalmente en un día cotidiano lo vamos a hacer en high o rápida. En esta opción es cuando la computadora trabaja con diferenciales abiertos, es decir, la tracción va a ser distribuida entre eje delantero y el eje trasero según la situación del camino. Es más, esta tracción en todas las ruedas es diferente a la cantidad de potencia que envía a cada una de las ruedas por separado. Esto se da para mantener un buen control del vehículo. También un mejor equilibrio en las curvas, porque conforme como un vehículo vaya pasando una curva, es enviada la tracción a cada una de las ruedas. Por ejemplo, si tomamos un giro a alta velocidad con un vehículo de estos, tracción integral automática, vamos a sentir cómo los neumáticos se apegan completamente al pavimento. Entonces así se eliminan las posibilidades de que exista un subviraje o un sobreviraje, como suele suceder en las tracciones 4x2. Bueno, en caso de look, que bien puede ser una palanca como la que estamos viendo en la imagen, que cuenta con punto muerto o neutro, o puede ser únicamente un botón para activar y desactivar look. A la final, el vehículo permanecerá todo el tiempo en H o en tracción automática, como ya lo habíamos visto, y antes de activar look, debemos de asegurarnos que el vehículo esté en reposo o completamente detenido, porque aquí lo que sucede es que se bloquea el diferencial central. No va a haber una diferencia de giro entre el eje delantero y el eje trasero. Es decir, no se va a repartir la potencia de giro entre las ruedas según las necesidades del camino, sino que va a ser la misma para todas. Y al estar también bloqueados los diferenciales de los ejes, si pierde adherencia alguna rueda, no va a influir en nada porque las cuatro van a estar a la misma velocidad y así se reducen las posibilidades de un atascamiento. En esta opción no podemos andar en altas velocidades, mucho menos dar giros a velocidades como normalmente se las da, ¿no? Solo vamos a utilizar esta opción en caminos más exigentes de lo normal, siendo prudentes con las características del vehículo en el que estamos conduciendo, porque recuerden que estos no llegan a ser un todoterreno, no son un 4x4 real. Bueno, continuamos con 4-wheel drive, que prácticamente es lo mismo que el all-wheel drive. La única diferencia es que el conductor puede elegir en qué momento activar el H o el high automático, en el que permanecía all-wheel drive. Ahora lo vamos a poder seleccionar. En este tipo de vehículos ya vamos a contar con una perilla que nos indique el 2H, el H auto y
el L de look. En all-wheel drive decíamos que el vehículo permanecía en 4H, que la distribución de la tracción entre ejes es automática. En cambio, en 4-wheel drive nos ofrece 2H o contracción permanente en un solo eje, y H-Auto, que cumple la misma función que el all-wheel drive. El propósito de 2H es que al tener tracción en un solo eje va a haber un ahorro de combustible, y en condiciones de ciudad normales citadinas con clima considerablemente bueno no hay ningún problema en circular solo con tracción delantera. Por esta razón el conductor puede seleccionar 4H automático cuando sea conveniente, según lo que decíamos en el all-wheel drive. Y L o look, que tiene la misma función, es el bloqueo de diferencial central para caminos con más obstáculos e igual a muy bajas velocidades. Bueno, en el caso de los 4x4, que estos ya cuentan con la caja de transferencia, son de propulsión, tracción trasera. Estos cuentan con una perilla o palanca con la siguiente secuencia. 2H se comporta como turismo normal, buen agarre en terrenos duros. En esta opción tendremos una 4x2, sí, por lo general el eje trasero es el que propulsiona a estos vehículos. 4H, tracción en las 4 ruedas, terrenos de poco agarre, pueden ser los caminos de tierra, lodo, carreteras mojadas. En esta opción vamos a permanecer con la tracción integral, siempre va a estar en los dos ejes, la relación de tracción va a ser de 1:1. En 4L tenemos tracción en las 4 ruedas, alto torque a bajas revoluciones, para pendientes, rocas y caminos de muy poco agarre, para carreteras bastante exigentes. La característica de la caja transfer es que al seleccionar 4L o 4 lenta, esta activa la reductora, que su función es la de reducir la velocidad de giro, pero va a aumentar el torque dependiendo de la relación de transmisión de la caja transfer. Bueno, ya veremos más adelante cómo es que funciona la caja transfer según su relación de transmisión. Hay algunas excepciones, como es en la imagen de la perilla, sí que vemos 4 opciones. Esta imagen es de un vehículo Mitsubishi Sport, sí, el Mitsubishi Montero Sport. Tiene 4 accionamientos, que consta del siguiente, que sería 2H, sí, para 4x2, 4H, 4x4, que no sean carreteras muy exigentes. Tenemos el 4H LC, que es el bloqueo de diferencial central. Accionar bloqueamos el diferencial central, no tenemos una diferencia de velocidades entre el eje delantero y el eje trasero. Al accionar el 4LC tenemos que se activa la reductora. También accionamientos por palancas, que son los más comunes y por lo general los vemos. Bien, en la caja transfer, como ya habíamos comentado anteriormente, se encuentra seguido de la caja de cambios. Entonces, estos vehículos cuentan con un motor longitudinal, la caja de cambios y después la caja de transferencia, que transmite la energía mecánica por medio del árbol de transmisión, ya sea del eje trasero o en los dos ejes trasero y delantero. Algunas de estas funcionan con motor eléctrico, pero siempre van a tener su parte mecánica, por lo tanto necesitan engrase o lubricación. Por lo general tienen aceites diferentes, distintos al de la caja, y pocos son los casos que tienen un solo aceite para caja y transfer o caja de transferencia. Sí, la peculiaridad de esta es que cuenta con 2 árboles de transmisión que nos ayuda para la transmisión delantera y transmisión trasera. ¿Sí? Este sería como decir el corazón de la 4x4. Sin esta no podremos tener la tracción en los dos ejes. Estas cajas de transferencia se dividen en cadenas y de engranajes, sus funcionamientos. Su función por cadena. En las imágenes primeras, ¿sí? De arriba tenemos las partes de la caja transfer, ¿sí? Accionada por la cadena. Tenemos con sus ejes de entrada, el principal donde ingresa el par motor, y los 2 ejes de salida trasero y el eje de salida delantero, que estas conectan a través del cardan, conectan a los diferenciales, ¿sí? Estas cajas actúan por medio de embragues. Podemos ver al lado derecho, la imagen siguiente, unos como anillos son los embragues. Puede ser embragues ferodos, si son de pasta, como también les llaman, y los otros son los guías o son metálicos. En la imagen siguiente vemos que tiene un
tipo circulito que es una leva que a través del motor eléctrico te da la orden, encuentra la señal de que una llanta está patinando, ¿sí? Actúa esta leva actuando estos embragues, ¿sí? Estos clutch, entonces por medio de electrónica. Vemos la cadena, que es lo principal en este tipo de caja transfer. Tenemos una cadena que es la que por lo general se sabe dañar, ¿sí? El daño de esta principal es que tiene un estiramiento, pueden escuchar ruidos raros o no entran bien los cambios. En la cadena hay un dientecito, se podría decir que tiene otro color. Este es para sincronizar, tiene su lado de sincronizar con el piñón para que haga un trabajo correcto. En las imágenes de abajo tenemos otro tipo de caja transfer, que estas tiene ya la reductora. En la primera imagen izquierda estamos en 2H, en 2 rápida, ¿sí? Está conectado solo, vemos que en la parte de arriba los sincronizadores están en centro, se podría decir, no está conectado a ningún engranaje, ¿sí? Por lo tanto el par motor va directo hacia las ruedas traseras. Podemos decir que es un vehículo con una tracción permanente trasera, ¿sí? Y la relación de transmisión es de 1:1. Por cada vuelta que da el eje principal, el eje primario de entrada, también da una vuelta el eje de salida trasero. Sí, en la siguiente central tenemos la ubicación de la caja transfer en 4H. Se activa el sincronizador, el segundo sincronizador, vemos que se hace hacia adelante conectando la cadena con los demás piñones. Sí, entonces activamos la 4x4, los dos ejes, las 4 ruedas, ¿sí? Y por último 4L, cambiamos los dos sincronizadores. El sincronizador primero se adapta hacia un sincronizador más grande que nos ayuda a sacrificar la velocidad, pero a obtener más para motor, ¿sí? Entonces aquí por lo general el carro anda revolucionado, pero tenemos bastante par. Esto se utiliza para lo que es escala de montañas por rocas. Son bastante exigentes los caminos. La caja común, así la más antigua, y para que me entiendan un poco más de cómo es esto de la relación de transmisión que utiliza la caja transfer, bueno, la voy a explicar aquí en este caso. Sí, tenemos una caja completamente de engranajes. Tenemos el punto muerto, ¿sí? La parte roja es la tracción, ¿no? Es donde está actuando el par motor, y las de azul se están moviendo, pero no tienen ninguna influencia con los demás componentes, ¿sí? Vemos que el piñón de alta velocidad, que está cerca del eje de salida, sí está, como decir, loco, gira en su propio eje, pero no lo influye al eje de salida. Entonces el punto muerto, tenemos una idea que no va a hacer nada. Si la caja de transfer está en neutro, no va a partir el vehículo. En H2, el engrane se mueve hacia adelante, hacia el eje de transmisión principal, dándole la tracción al eje trasero. Bueno, continuamos con 4 high y 4 low. En estos casos ya hablaremos solo de tracción integral o tracción 4x4. En 4H o 4 rápida, de igual manera el engranaje deslizante de salida trasero se une al engranaje principal. Es así como obteníamos la propulsión de tracción trasera. Pero en este caso también se une el engranaje deslizante de salida delantero con el piñón de alta velocidad del eje de salida delantero. Por lo tanto, vamos a obtener los dos ejes tractores. Va a ser 4x4. Bien, la característica que diferencia a 4 high es que la relación de transmisión es de 1:1. Esto quiere decir que por un giro que dé el eje de entrada, va a dar un giro los ejes de salida, tanto el delantero como el trasero. Bueno, hasta ahora las posiciones que hemos visto, los engranajes que se han encargado de transmitir el movimiento han sido el engranaje principal y el engranaje de alta velocidad a través de un engranaje central que está en el eje de polea. Una de las misiones también de estos engranajes centrales es que ayuda a invertir el giro para que el movimiento de salida del eje, tanto del delantero como el trasero, sea hacia el mismo sentido y no haya dificultad en el movimiento del vehículo. ¿Qué sucede en 4L? Como nos hemos dado cuenta, esta caja es de movimiento de engranajes. Entonces, en esta función, los piñones deslizantes de salida delantero y el de salida trasero se mueven hacia neutro y pasan hacia atrás, influidos los dos piñones por el engranaje de baja velocidad que está en el eje reductor.
dando entonces el movimiento de los dos piñones más grandes y quedando un piñón loco o girando sin afectar al eje de salida delantero. Bueno, en esta función el vehículo perderá velocidad, no puede ir rápido, a lo máximo que puede correr será de un 35 a 40 kilómetros. Esto se debe a que el diferencial central de la caja transfer también se bloquea, por lo tanto no podemos correr en esta función. Bueno, esto es posible por el tamaño que tienen los piñones deslizantes. Son más grandes esos, por lo tanto nos van a dar más relación de transmisión. Si la relación de entrada de la transmisión es, por ejemplo, estas cajas suelen estar de 2 a 1, 3 a 1, inclusive hasta 4 a 1 de relación de transmisión. Es bastante. De entrada tenemos 2, por cada 2 vueltas que da el de entrada, de salida tanto como delantero y trasero nos van a dar una vuelta, ¿sí? Da una vuelta, se disminuye el giro, pero nos da mayor par, ¿sí? También esto se une con los tipos de bloqueos de diferencial. Esta caja tiene un diferencial también, como dijimos al principio, da diferencias entre el eje delantero y el eje trasero, y estos dos ejes, delantero y trasero, tienen también sus ejes que pueden ser una 4x4 completamente, ¿sí? Para caminos bastante exigentes. Eso ha sido nuestra exposición de las cajas 4x4 y caja de transferencia.